Pero entonces dice, hay un libro, y lo recomiendo para todos aquellos que quieran, que crean que su mente es capaz, no es nada malo ni nada oscuro, se llama la Biblia satánica. No es nada malo, por cierto. Y no es satánico, es satánico, no satanista. Hola, yo soy Ron y bienvenidos a Piezas de Rompecabezas. Esta, para ser sincero, no sé qué número de piezas sea. Debemos estar cerca de la pieza número 30, 20 y tantos. Pero el orden no lo tengo bien definido para este día. El día de hoy me encuentro con mis hermanos, Abraham y Julio. Son doctor Abraham Ruiz y el licenciado Julio Morales. Ellos les digo hermanos porque, como ya habrán escuchado en episodios anteriores, en algún momento de mi vida formé parte de un taller llamado Ajefismo, que es como un grupo perteneciente, un grupo juvenil auspiciado por la Logia Masónica. Ellos son de mi generación y el día de hoy están representando a todo este grupo que a mí me encantaría tenerlos a todos, pero éramos un chingo. Imagínense tener aquí el desmadre de 20 cabrones. Sería imposible para un podcast. Bueno, sería posible, pero no creo que esté chido. Y específicamente decidí elegirlos a ellos porque creo que representan lo que en esencia a mí me gustaría compartirles de ese grupo del que fui parte y que creo que son quienes más aportaron a mi formación en este punto en el que yo pertenecí, porque yo era el más pequeño cuando estuve en ese tiempo. Ellos son mayores que yo. Entonces, de cierta forma, los considero maestros dentro del aprendizaje de la vida y lo que me han aportado. Además que los conozco lo suficiente como para saber que la conversación que vamos a tener el día de hoy va a ser lo suficientemente interesante. Algo que quiero destacar antes de presentarlos directamente es que tenemos aproximadamente 12 o 14 años de no hablar. No por nada malo, simple y sencillamente, pues la vida creo que lleva caminos distintos de cada uno y a veces no se coincide, a veces sí, a veces se puede forzar la coincidencia como el día de hoy. Y qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, muchas gracias, Ron. En verdad, gracias por la invitación. Un muy buen ejercicio, incluso porque ya Abraham tenía ratito que no lo veía. Ustedes se han visto más seguido, ¿no? Que lo que yo los he visto a ustedes. Sí, la última vez me parece fue hace como 2 años, si mal no recuerdo aproximadamente. Pero sí contigo, yo creo que 14, porque justo dejé el ajefismo, entré a la masonería, entré como en mi vida profesional y de ahí me desaparté por completo de... Es algo muy de abogados, ¿no? Como que el abogado se mete en su carrera y... Bueno, también el médico. Y bye. Nos vemos. Me meto de lleno. Para ser bien claros, él es el licenciado Julio Morales. Cuéntanos, antes de entrar con Abraham, ¿a qué te dedicas? Bien, pues efectivamente, soy abogado. Egresé orgullosamente de la UAPJO. Actualmente soy asesor del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, del diputado Sergio López Sánchez, pero también trabajo asesorando a municipios. Ahorita asesoro al municipio de San Lorenzo Cacautepec, una gran amiga y un gran amigo de Villa Sola de Vega. Asesoro un municipio, tengo mi despacho y pues en realidad hacemos de todo un poco. La vida es tan compleja que debemos de partirnos en muchas cosas para poder estar estables en todos los sentidos. Así es, bro. Y también resulta y resalta que actualmente eres el venerable maestro de la Logia Masónica Independencia número 16. Así es, 17, Independencia 17. Es la segunda ocasión que soy venerable maestro. Y justo lo que siempre platico y que me llena de orgullo, por supuesto, el único que ha sido AJEF y que ha sido guía. Sí. Y de Benitos. Sí, la Logia Independencia es la logia masónica que auspicia
Ya no existe Benitos, ¿verdad? No, y ¿Columnas? precisamente le delegué esa responsabilidad a Marco. Ah, No sé ¿van a si lo recuerdas. levantar? Queremos nuevamente qué lindo. hacer funcionar a Benito Juárez por temas externos. Desafortunadamente los chavos ya no asistían, pero en este año el propósito es traer a más chavos para continuar precisamente con el aprendizaje. Qué lindo. Ojalá que se nos dé. Tenemos todo un año para hacerlo. Sí. Estoy seguro que sí. Pues por ahí si requieren convocatoria, pues yo puedo. Por favor. Yo puedo por favor. ejercer convocatoria y podríamos. Sí, no, eso sería levantar las maravilloso. columnas, claro. Maravilloso. Y aparte de todo el jefismo, no sé si sea por la época actual, pero yo siento que los chavos ahorita como que no les interesa. Y es algo tan bonito cuando ya estás ahí adentro, pues tú lo sabes perfectamente, que te deja mucho aprendizaje. Entonces sería maravilloso que nos pudieras apoyar con el tema, pero en general para todo el jefismo, porque sí son muy pocos chavos ahorita que están en los demás talleres. Sí, claro. Está muy endeble el tema. Hombre, qué gusto. Pues él actualmente dirige la Logia Masónica que auspicia el taller jefista en el que los tres fuimos parte. Y ahora, pues aquí el doctor Abraham. Pues está un poco obvio, pero cuéntanos, Abraham, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues primero te quiero agradecer, Ron, por la invitación y como dices, ya teníamos mucho tiempo de no vernos. Yo pues soy médico cirujano general, pues he hecho algunas otras cosas, he ejercido como médico, medicina privada. Me he dedicado un poquito más a hacer un poquito de negocios, a hacer farmacias, consultorios, un poquito de networking también, pues algunas cositas de aquí para allá. Pues la vida me ha llevado a diferentes lugares y he estado como nómada, ¿no? Yo siempre he tenido eso como que no puedo estar en un solo lugar. Entonces he vivido en un lugar 2 años, otro lugar, he estado en Pinotep, en Río Grande, en Puerto Escondido, en Guadalajara, he andado de aquí para allá. Y pues ahora con pues el nacimiento de mi bebé, hace 1 año y 2 meses que nació mi nena. No sabía. ¡Felicidades! Sí, precisamente era lo que te comentaba. Pues entré en un tema diferente en la vida, entonces al final de cuentas pues nos damos la oportunidad de experimentar eso, que cambia mucho la vida. Entonces te digo, quiero agradecerte por la oportunidad, porque tiene tiempo que no te veo, pero tú eres como Thanos, pues tú eres inevitable. Abre uno el Face y pues ahí sale Ron. Así. Entonces ya estamos nosotros como el meme de Juan Gabriel, ¿no? Así como viendo a Ron qué está haciendo. Vigilado. Pero me da mucho gusto. Siempre yo te conocí hace un buen rato y yo siempre me acuerdo de esa media ceja que te dejaron alguna vez. Ay, hijos de su chingada madre. Y pues, Oye, sí, y siempre, sí. Pero pues la vida pasa muy rápido ya. Como diríamos nosotros, estamos en la 4ª década de la vida, porque ya estamos... ¿Cuántos años tienen ahorita? Yo tengo 36. 35. Ay, yo tengo 33. Y ahorita ya no siento tanta la diferencia de edad. Cuando estábamos en el taller yo era el más pequeño. Así es. Entonces, pues, me rasuraban la ceja cuando me dormía en eventos o pendejadas así. Oye, ¿quién fue, por cierto? No me acuerdo. Qué malo. ¿Fue con Chalos o fue con Sí, ustedes? Fue con Chalos. Sí, fue con Chalos. El hijo de Fito. Fito. Sí, forzosamente. Que también va a ser otra pieza. Para este punto probablemente ya salió ese episodio. Ese hijo de su chingada madre me rasuró media ceja. Estaba yo con media ceja ahí. Y no te habías dado cuenta, creo, ¿no? No me había dado cuenta porque estaba yo ¿Qué que te pasó todo. en la ceja? ¿Y qué pasó? Y cuando pues media ceja andabas cargando. Hay como varias experiencias. Creo que la que más recuerdo de broma, estando con Benitos, es cuando fuimos a Veracruz y me tocó compartir habitación con Roberto. Ah, ya. Y que Roberto, estando bien pedo, se durmió todo encuerado. Y me tocó verlo encuerado, entonces... me acuerdo mucho del bullying por eso. Fue un poco desagradable. Porque Roberto estaba encuerado en mi habitación y yo, verga, güey. Oye, sí es cierto que nos fuimos a Veracruz. A Veracruz, ¿no? Un congreso, ¿no? El único congreso hasta ahorita que hemos ido. Fíjate. ¿Verdad? Es el único. E inclusive, no sé si recuerdas, tú propusiste la página nacional AGEF, sí. que fue el boom a nivel nacional. Es correcto. Sí, es cierto. Sí, llevaste todo, precisamente. Ahí yo creo que ya llevabas con que parió por lo menos un par de años. 1 año más o menos. Oh, sí, porque que parió lo inicié
en febrero de 2011 y yo estuve en el ajefismo hasta finales del 2011. Entonces... No, pero nos fuimos al congreso que nos fuimos fue antes. Fue antes. No, primero tuve ajefismo. No, lo que tenía era el sitio de sociales aquí en Oaxaca. Ok. El de Live Oaxaca. Seguramente es eso a lo que te refieres. No sé si estaba en pañales que parió, pero yo recuerdo mucho que parió en esas fechas. Quiero preguntar o partir de preguntarles 2 preguntas. La primera, sin ahondarnos demasiado en el ajefismo, porque es un tema que ya hablé un chingo en el podcast y la gente va a decir como de, no te sabes otra, mi rey, ya cámbiale, ya escuché un chingo de la logia y los entiendo, tienen toda la razón. Primero quisiera saber, ¿qué es una cosa que recuerdan haber aprendido en la época de ajefistas que al día de hoy les es útil en la vida? Lo primero que recuerdan y que tienen bien claro cada uno. Bueno, en lo personal, la lealtad, definitivamente. Éramos unos chavos en ese entonces. Me estoy escuchando bien viejo, ¿eh? Pues, y en realidad así es. Pero en ese entonces éramos unos chamaquitos. O sea, yo te recuerdo a ti súper pequeño. En alguna ocasión fuimos a tu casa a platicar con tu señora madre, que incluso hasta te dijo, pórtate bien porque si no te voy a dar permiso para que seas guía. Ajá. ¿No? ¿Verdad? Sí, es cierto. O sea, llévatela tranquilo. No sé, había un tema por ahí que en ese entonces que fue que te bajó. Si no, no vas a ser guía. Aunque tus hermanos quieran, yo no te voy a dar permiso de que seas guía. Porque pues eras el indicado en esos años para continuar. Que creo que fuiste después de Abraham o después de mí. Después de ti. Fueron Abraham, tú y yo. Ok. ¿Cuál en ese orden? Entonces, sí, definitivamente el tema de la lealtad es muy importante porque como estábamos tan chavos, yo no lo entendía de esa manera, pero mis hermanos eran lo primordial. O sea, lo que veíamos, lo que trabajábamos y que después le di continuidad en la masonería, yo creo que fue lo que me impactó. Bajo ese entendido, ¿qué es la lealtad para ti? El saber comprender todos y cada uno de los puntos de vista de aquellas personas que consideras más allá de un compañerismo. Okay. Pegados con una amistad, una hermandad, comprenderlos y apoyarlos al final de cuentas. Yo creo que el respeto es sumamente importante dentro de la lealtad para que tú puedas ser propiamente lo que eres. Pero todos necesitamos de todos, pero principalmente te debes de enfocar a aquellas personas que amas, a aquellas personas que quieres, a aquellas personas que admiras, porque también dentro de la lealtad es una admiración impresionante, implícita o explícitamente, dependiendo del contexto. ¿Qué es lo que Bueno, mira, aprendiste? Pues bueno, yo siempre digo que pues al grupo al que pertenecimos, a Benitos, pues fue el parteaguas en mi vida. Yo no me imagino mi vida sin haber asistido al taller. Hay muchas cosas que puedo hacer porque fue un antes y un después. Les comento, digo, y hay mucha gente que estará de acuerdo conmigo, en que a veces el contexto en el que nacemos no es precisamente lo que nos gusta, ¿no? Y desde chiquitos cuestionamos, ¿y por qué no nací siendo el hijo de Will Smith, ¿no? O alguna cosa así. Y pues bueno, nacimos en un contexto muy diferente al que nos gustaría haber nacido y siempre, y tenemos la oportunidad de cambiar eso. El ajefismo para mí fue la capacidad de ver un mundo diferente al que yo tenía, pero con el que soñaba. Entonces, yo creo que cuando era muy chiquitín, fui muy seguro de mí mismo. Me acuerdo que me cortaba mi cabello y era yo pelón todo el tiempo y la gente decía, ¿pero por qué pelón? ¿Por qué pelón? Declamaba y hacía, y nunca sentí, porque yo me acuerdo desde que tenía creo que 3 o 4 años tengo recuerdos, entonces que no tuve miedo o pena de hablar y decir las cosas. Pero cuando entré a la secundaria empezó a haber un tema de inseguridad. Yo siempre me sentí flaquito, débil, ignorante y feo. Siempre tenía como esa idea de
yo quisiera ser como él, como mi amigo que es guapo, que es carismático, etc. Entonces, cuando entré al ajefismo y tuve la oportunidad de entrar al ajefismo, porque a mí me gustaban mucho las historias, historias de muchos tipos, ¿no? Mitos y todo. Entonces, al final de cuentas, conocí a una hermanita que me invitó a otro taller que no pertenecía a donde estábamos, pero que yo me confundí cuando fui a un evento de Benitos. Entonces, me dijo, va a haber un evento de Benitos, me invitaron, ¿quieres ir? Fui, pero ya no fui. En ese evento conocí a Oscar, a un hermano, y desde ahí, y es a lo que voy a responder tu pregunta, me ilusionó hacer lo que ellos hacían. Ver a Gisby, ver a Oscar y ver a César, y pararse en la tribuna y hablar, y esa idea de decir, a mí me gustaría hablar como ellos. Entonces fue como la idea de querer pues hacerlo. Entonces cuando entré al ajefismo, de ahí pasó que le dije al hermano que quería entrar. Se supone que ya estaba yo por entrar cuando me pregunta la otra persona, oye, ¿y si vas a entrar con nosotros? Le digo, pero ya el sábado entro con ellos, que no es lo mismo. Y me dice, sí, pero no. Y bueno, al final la vida me llevó a Benitos. Y entonces, al empezar a conocer a estas personas, me di cuenta que yo podía empezar a cambiar mi forma de ser imitando lo que ellos hacían. Entonces, el aprendizaje del ajefismo que más ha impactado mi vida, pues es ese. Aprender a imitar a las personas a las que admiro. Entonces, como yo tenía miedo de hablar, entonces yo lo que hacía era, ¿quién de ustedes quiere dar su opinión sobre, no sé, el amor? Porque éramos muy románticos, ¿no? El amor, porque la fidelidad, y todos éramos filósofos, ¿no? Entonces, de repente yo hacía así, levantaba la mano y no sabía qué iba yo a decir, pero levantaba la mano. Y esa fue mi estrategia. Yo conocía, a ver, Abraham. Y yo me levantaba y decía, ¿qué digo? Pues, decía, sí, lo que pasa es que yo creo que el amor, y bueno, al principio todo mal, y empezar después después ya, cuando empezamos a agarrar callo, ya el problema era que me callaran, ¿no? Ajá. Entonces empezamos, entonces eso empezó yo empecé a participar, y entonces me di cuenta que rompiendo el obstáculo o enfrentando el obstáculo es como se adquiere la habilidad, pues no importa, para alcanzar el premio tienes que vencer, y eso es un tema filosófico y de crecimiento, y que a lo mejor en la masonería y en todas las escuelas iniciáticas que existen, pues es lo que te enseñan. Si tú logras encontrar el tesoro que está escondido debajo de la tierra, después de cavar todo un tiempo, pues finalmente habrá valido la pena la recompensa, pero hay que vencer el obstáculo, y eso es algo que yo creo que puedo llevarme, puedo transmitir y puedo enseñar, pues eso. Oye, ¿y dónde ibas a estar? Si no era el ajefismo, ¿a dónde te ibas a meter? Ah, sí. ¿Scouts o qué? Ah, no. O Yacanti. Era ajefismo, pero era Yacanti. Los yunques sí. de los Yacanti. yunques. Ah, Yacanti. Yacanti. Era lo mismo, pero... otra jurisdicción ahí. No quiero entrar en detalles. Sí. ¿Consideras, o lo que te estoy entendiendo es, por ejemplo, una de tus aprendizajes es convivir con la introversión para poder aprender a ser extrovertido? Mira. ¿O no va por ahí? Sí, va por el tema, pues, del desarrollo personal, ¿no? Crecer como persona nos da la oportunidad, y bueno, no sé si ese es el tema, pero bueno, voy a hablar de esto. Dale. Al final de Más cuentas, lo que ustedes quieran. la idea, yo creo que para poder, que el fin común, y bueno, si el tema es hablar de la lógica de lo que he aprendido, es esto. Decíamos siempre, y tenemos razón, que el fin común de todos los humanos es ser feliz. Pero la felicidad que es para ti, tal vez no es la felicidad para mí, ni la felicidad para mi hermano. A lo mejor para mí son 50 kilos y para aquí otro. Entonces, al final de cuentas, ustedes entienden. Entonces, al final de cuentas, entendí lo que me quiso decir. Entonces, al final, no, yo digo, al final para mí puede ser una quesadilla con el pasote, y a otros les gusta. Bueno, entonces, al final de cuentas es como decir, la misma felicidad que yo siento cuando alguien me regala $1,000,000 es la misma felicidad que siente un niño que todo el tiempo ha anhelado un helado, ¿no? Y tú se lo das
o le das 5 pesos, le das al helado, y esa misma felicidad que siente, la siento yo. La felicidad es la misma, solo que, es decir, la sensación de felicidad es la misma, solo que lo que hace que surja esa felicidad es distinto, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces es así. Entonces todos queremos sentirnos bien. Entonces tuve la suerte desde chiquito ser muy observador y eso siempre he sido. Entonces, y siempre andar analizando las cosas, por qué las nubes hacen esto, etc. Cuando empecé a analizarme a mí mismo y decir, es que no me gusta cómo soy, porque yo quisiera poder hablar. Yo tenía una voz muy delgadita. Y eso es algo muy delgadita, muy chillona. ¿De verdad? Yo siempre te Sí, recuerdo con ese... sí, muy delgadita. Con ese vozarrón. Entonces era una voz Como que lo hacía, ¿no? que los amigos me decían, oye, también sufrí bullying, me decían, ¿no? Que voz de chachalaca, que voz de no sé qué. Estaba yo chiquitín, tendría 7, 8 años. Y de repente dije, no, yo no quiero tener esta voz, ¿no? Es bien sabido que la gente o va hacia el placer o huye del dolor. Solamente así es lo que nos mueve en la vida. Entonces yo dije, no quiero hablar así, no quiero que la gente me reconozca así. Entonces, más o menos a los 14, 15 años estaba en mi proceso de aprender hipnosis. Bueno, ese es un tema de que a lo largo de la vida he tenido como oportunidades para aprender muchas cosas. Entonces dije, voy a aprender hipnosis. Entonces la hipnosis me decía que tenía yo que tener un cuerpo fuerte, bueno, me puse a hacer ejercicio, tono muscular, tenía que tener una mirada pues, que me diera la capacidad de influir a la gente, no mimetismo y esas cosas. Entonces ya hacía mis ejercicios, mi puntito negro en la pared y todo lo que en ese entonces estaba en internet, porque el internet estaba empezando. Y otra cosa era hacer la voz fuerte, gruesa. Entonces hay un ejercicio que aprendí, que les comparto, para todos los que tengan la voz chillante y no les guste. Entonces era que cierres la boca y que hagas una caja de resonancia con la faringe y cantes una canción, por ejemplo, la de Tierra de Osos, ¿no? ¿Te gustan las canciones infantiles? Entonces la cantas tratando de hablar, pero sin mover los labios. Lo único que haces es que se haga una resonancia. Entonces las cuerdas vocales van a vibrar y con el tiempo van a mejorar. Decía, es un librito y algo que aprendí. Entonces empecé a desarrollarlo. Y entonces yo creo que un poquito la edad, las hormonas, un poquito el ejercicio. ¿Crees que sí te ayudó ese ejercicio o simplemente coincidió que creciste? Yo siento que fue el ejercicio, pero cualquiera diría que fue la edad. No te puedo asegurar si es así. ¿Tu papá no tiene...? No conocí a mi papá, no, es un tema también ahí. Bueno, al final de cuentas, y es a lo que voy. El tema de que las cosas que te pasan no es lo que te define, sino cómo actúas con lo que te pasa, diría Víctor Frank. Pero al final de cuentas es que empecé a desarrollar esa habilidad. Entonces, en ese entonces tenía yo una amiguita, una compañera de la escuela, que por ahí me debe estar escuchando. No, porque ella siempre jugaba conmigo. Era la clásica amiga, guapa, bonita, coquetona, extrovertida, que le gustaba pues chivear al muchachito, ¿no? Al tímido de la clase. Entonces llegaba, pero obviamente era cuando estaba todo el grupo, entonces llegaba y decía, Abraham, anoche soñé contigo. ¿Quieres que te diga qué soñé? Y yo, rojo, ¿no? O sea, porque o luego se acercaba y me regalas un beso y yo, rojo, pues era así. Pero me acuerdo que me veía muy fijamente, porque era más chica, más chaparrita que yo. Entonces me veía. Entonces yo no podía verla a los ojos. Yo no podía, porque te digo, es un problema cuando eres introvertido. Es un problema y te hace infeliz. Entonces dije yo, no, tengo que ganarle. Y me acuerdo que yo la veía y con el tiempo hubo un poquito más de confianza, entonces yo la veía y no la aguantaba. Hasta que con el tiempo, después de 2, 3 meses porque todos los días me molestaba, pues yo pude sostenerle la mirada. Y también otra cosa, cuando me subía a los camiones, yo me subía y sentía que todos me miraban, porque literalmente es una sensación como que algo te toca en la cara cuando te intimida mucho la mirada de la gente, lo que sea. Es como una sensación física de que te empujaran la cara, ¿no? Entonces, entonces yo sentía que no podía verlos, hasta que poco a poco empecé a sobreponerme a eso. Entonces levantaba la cara y veía a todos y me daba cuenta que uno que otro medio volteaba y pasaba desapercibido y decía yo, caray. Entonces empecé a darme cuenta que lo que ves, que lo objetivo de la vida, que yo te digo, a mí me gusta comer con cucharas de goma, Alro. Yo siempre uso cucharas de goma para comer.
y dices, ¿es de goma o no es de goma? Entonces, si tú ves la vida de manera subjetiva, si tú vives en tu matrix, en tu engaño, nunca podrás ver la verdad. Entonces, ¿sí me entiendes? Sí. Ver las cosas de manera subjetiva te hace infeliz. Ver las cosas como son en realidad, eso es en la vida, esa es la clave, esa es la clave de la magia. Y ahí es donde entro en un tema de magia y de entender cómo uno puede hacer magia de veras, no como Harry Potter, pero sí magia de veras. Y pues eso ha sido un poquito lo que... ¿A qué te refieres con magia? no, Por cierto. Estoy excluyendo, pero... Perdón, va a ser rápido. La magia, bueno, al final de cuentas, mira, yo siempre he sido muy soñador y siempre esperé encontrarme a Gandalf, ¿no? O a Dumbledore como en la calle o en algún lugar y que me dijera, Abraham, tú eres el elegido, ¿no? Te voy a transmitir mis conocimientos y todo. Entonces, porque siempre me gustó lo fantástico, me gusta la ciencia ficción, las películas de magia, las películas de espadas, Game of Thrones, todas esas cosas. Y siempre me gustó ese tema. Pero obviamente en la búsqueda de todo eso buscas cosas. Lograr encontrar, combinar unos metales y unos líquidos y que las cosas se conviertan en oro. O sea, lo fantástico, por ejemplo, una reacción exotérmica. Por ejemplo, si metes, hay un experimento, ponen varios vasos de agua y metes en uno, metes potasio, en otro metes sodio, en otro metes, etcétera, y cada uno tiene una reacción diferente. Entonces, el hecho de ver, por ejemplo, que una cosa sucede muy bruscamente, eso es fantástico. Eso es emocionante, que exploten las cosas, el fuego, eso es lo que a mucha gente le atrae. Entonces la magia pareciera que es eso, pero entonces me di cuenta que no hay muchas cosas que sean fantásticas dentro del desarrollo personal y la vida. Pero de repente me di cuenta que hay personas que son capaces de tocar el hombro y cambiar el estado de ánimo de una persona. Conocí a una persona que es capaz, bueno, de hacer llorar a otra persona o de hacer reír a otra persona. Entonces empecé a meterme un poquito al tema de la cuestión de nosotros. Nosotros somos energía, que es lo único constante en la naturaleza. Entonces empecé a leer dentro del taller, encontré un libro un día, y dicen que el conocimiento está protegido, se protege a sí mismo, y la forma de protegerse del conocimiento es el interés. No a todos les interesa lo mismo. Entonces yo recuerdo un libro que estaba en medio del escritorio y habían como 15 hermanitos a los lados y yo desde lejos vi un libro negro que estaba allá, que había libros raros allá donde estábamos y de repente la pasaban, uno lo agarraba, lo ponía, otro lo agarraba, medio elogiaba, lo ponía, otro ni lo veía, otro lo hacía a un lado para poner otra cosa, pero yo desde que vi ese librito caminé, nadie lo agarró, dije si lo agarran no lo agarro, ¿no? Si lo agarran, pues ya, lo olvido. Pero nadie lo tomó, entonces en lo que caminé, que fueron como 20 segundos, nadie le interesa el libro, lo tomé, y era el Kybalion, que es un libro famosito, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, tenía yo 16 años, y empecé a leer las 7 leyes herméticas, empecé a analizarlas, todo es mente, el universo es mental, la primera, bla, bla, las escribía, las memorizaba, las analizaba, tanto que empecé a perder la realidad. Y entonces yo decía, porque hay cosas que no debes leer a cierta edad. A un caballo no lo puedes montar antes de tiempo porque queda mal. A un bebé no lo puedes hacer caminar antes de tiempo porque lastimas para toda la vida sus rodillitas. A un cerebro no lo puedes sobrecargar a cierto tiempo porque lo puedes dañar. Entonces empecé a leer ese libro y empecé a pensar cosas. Dije yo, si me paro enfrente del autobús no me va a pasar nada. No me va a pasar nada, pero lo creía. Iba yo caminando por el puente Valero Trujano. Y decía yo puedo saltar. Y tenía yo la plena seguridad de que podía saltar esos 6 metros y decir, y no me va a pasar nada. Y de repente decía yo, estoy pendejo. Estoy pendejo. Y de repente empecé a hacer cosas. Empecé a sentir que podía yo hablar y dejar mi cuerpo en piloto automático. Me echaba yo como atrás, así como la película de Doctor Strange, la de Hechicero Supremo,
cuando salen los cuerpos hacia atrás, ¿ves? Entonces yo como que me hacía para atrás y me veía a mí platicando. Entonces yo decía, espérate, algo no está bien en mi cabeza. Y entonces conocí el Psiquiátrico Cruz del Sur, no porque me mandaban al Psiquiátrico Cruz del Sur, sino porque en ese entonces, después de 16, 17, yo entré a medicina a los 17 años, entonces empezamos a ir al Psiquiátrico Cruz del Sur y me empecé a dar cuenta que muchas personas están locas y volverse loco es muy facilito. O sea, ¿quién te dice que Ronald no está encerrado en el psiquiátrico con una camisa de fuerza, recargado en la pared pensando que es un famoso, que hizo un podcast y que está haciendo un podcast y que está en su alucina? ¿No? Porque todos estamos sentados aquí. ¿Quién te dice que no es eso? ¿Verdad? Entonces yo decía, espérate, y ahí empezaba como el asunto y me empezó a dar miedo. Entonces yo empecé a buscar, de repente me pasaban cosas, veía yo cosas. Así me cerraba los ojos y veía yo que iba caminando y abría la puerta y despertaba y digo, ¿a quién vi? Empezaba yo a ver cositas y me empezó a dar miedo. Tenía yo 17 años. Entonces le dije a unos maestros por ahí, maestros no de escuela, maestros espirituales, pero todos me decían, es que necesitas un maestro. Le digo, porque eres maestro, ¿no? Eres maestro, por favor, dígame. No, necesitas un maestro, hasta que encontré a alguien que conocemos en particular, ya, en común, y ya me dijo las cosas. Yo me empezó a dar miedo porque me desconectaba de la realidad por ratos y no sabía cuánto tiempo me iba. Y digo, algo no está bien. Y entonces empecé a recuperar, y más adelantito, si se puede, hablaré de cómo lo hice, porque ese yo creo que es la clave para que cualquier persona que esté pasando por un proceso psicológico o psiquiátrico pueda ayudarse para poder ver la realidad y entender que lo que uno se puede curar a sí mismo, y ahí es donde entra el tema de todo lo que me ha estado llevando a saber que el cuerpo se puede curar a través de pensamientos, a través de sonidos, y a eso es lo que le llamo yo magia. La transformación como de... La transmutación de la energía. De un estado a otro, ¿no? Podemos decir que incluso dentro de la naturaleza, científicamente, pues hay una especie, una suerte de magia, ¿no? Incluso cuando transformamos un objeto a otro por medio del cambio de temperatura, cuando las emociones del ser humano se transforman. Podemos decir que un psicólogo hace una suerte de magia, ¿no? Cuando te ayuda en un proceso para que pases de un estado psicológico a otro. Podemos hablar claro. De eso como magia, ¿no? Claro, sí, esa es la magia. ¿Tú qué opinas de este tema? Híjole. ¿O qué perspectiva tienes? Fíjate que... Sobre todo ahora que eres maestro masón. Me recordó cuando estábamos precisamente en charlas de Coffee Beans, después del taller, y que muchas veces platiqué con Abraham, ¿qué vamos a hacer cuando seamos masones? Vamos a tratar de cambiar todo eso que previamente ya está establecido y darle otro enfoque. Y precisamente eso hacíamos. Me dabas tu punto de vista, yo me emocionaba, yo le daba el mío, él se emocionaba y al final de cuentas prácticamente igual entramos a la institución. Magia y suerte son términos desconocidos por el ser humano. Son circunstancias que pasan, pero que uno provoca que pase. La búsqueda del Arca de la Alianza, la búsqueda del Santo Grial, no es más que la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial, o sea, nosotros estamos en toda la sociedad, en todo lo que vivimos día con día, estamos viendo símbolos, signos y alegorías. Lo que nos dejaron nuestros antepasados y que con eso trataban de dar un concepto, trataban de vertir un conocimiento sin decirlo. Entonces, ¿por qué son tan importantes esos símbolos que vemos día con día, como es el Santo Grial, que no es más que una copa, en donde anteriormente bebieron vino, ¿no? ¿Quién específicamente? ¿Cómo específicamente? No lo sabemos. Es una circunstancia que a nosotros nos da paz, a los que creemos en determinada circunstancia, y que buscamos ese símbolo
nuevamente, y valga la redundancia, como un símbolo de fraternidad, de amor universal, y creemos que una vez que lo encontremos, va a reinar la paz. La esperanza, lo que conocimos precisamente cuando éramos jóvenes, esperanza de la fraternidad. El hecho de tener muy consciente las 3 virtudes teologales es maravilloso. Eso es precisamente lo que buscan estas cuestiones tan representativas, que esa esperanza nos da paz a la humanidad todavía. Entonces, precisamente todas estas circunstancias que vemos como, no solamente como masones, como jefistas, como profesionistas, es lo que siento que da sentido a la vida precisamente. Y recalco mucho porque sí me llevó a hace varios años, cuando teníamos 16, 17 años, que nos sentábamos en grandes charlas ahí en Coffee Beans o en Santo Domingo, ya después de que tomamos el cafecito en Coffee Beans, nos íbamos todavía a platicar de qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes, y ya somos grandes. Ya llegó ese momento. Entonces es el sentido de autoanalizarte ya después de tantos años, es maravilloso. ¿Qué tanto hemos logrado crecer espiritualmente? Lo que hacemos de manera profana es muy importante. Sí. Es muy bueno, pero no es lo primordial. El objetivo. Es correcto. ¿Qué tanto hemos logrado crecer espiritualmente? Yo creo que ese análisis que nos hagamos todos y cada uno de nosotros es sumamente indispensable para partir de una base correspondiente. Si hemos superado aquellas circunstancias que nos planteábamos cuando éramos jóvenes o no, porque yo soy un ferviente admirador de la vida después de la muerte. Si no hemos logrado, por ejemplo, que ya no tomes en esta vida, yo siento que estás condenado a seguir siendo un alcohólico en la siguiente vida. Okay. Debemos de superar esas circunstancias en esta para que ya no se reflejen en nuestra próxima vida. Fíjate, yo he estado como que en estos años, creo que uno nunca termina de decidir en qué cree. Creo que uno cree que cree en algo hasta que resulta que puede creer en otra cosa. No sé si me explico. Por ejemplo, uno puede creer de niño que tiene una creencia religiosa heredada por los padres, ¿no? Muchos padres, no todos, hay quienes dan cierta libertad. En mi caso, no me dan cierta libertad, pero me tocó ir en escuelas católicas, entonces te meten como el catolicismo, la de a huevo, ¿no? No directo, pero ahí está. Pues como ahí está la clase de educación en la fe. Entonces, aunque mis padres no sean católicos, pues en la escuela ahí me lo van metiendo. Y al menos uno de niño, en mi caso, no cree en esta cosmovisión católica. Cree que cree eso. Hasta que llegan nuevas cosmovisiones y te cambian un poco la perspectiva. Es como, en realidad no lo creo. Creía que lo creía, porque es lo que tenía y lo que me dieron. Pero ahora con más elementos voy transformando la creencia, ¿no? Y después llego al ajefismo y conozco diferentes cosmovisiones, tanto la de algunos masones y otros hermanos ajefistas que se van compartiendo y mezclando, y me dan una nueva cosmovisión, que ahora creo que creo en esto. Y después uno crece y se da cuenta que existen más y más perspectivas de la vida, ¿no? De diferentes personas, de diferentes religiones, de diferentes países, de diferentes culturas. Y ahora vuelves a poner en duda, ¿de verdad lo creo? ¿O solo creo que lo creo porque es lo único que tengo y por lo que tengo que justificarme que creo que en algo? Porque siento que hay una necesidad de la sociedad de que a huevo tienes que creer en algo. Es que precisamente esa es una de las 3 virtudes teologales, la fe. El creer está implícito en la fe. Pero ¿estás seguro de que crees en algo realmente o solamente
asumes que estás creyendo en algo porque tienes la costumbre de creer en algo. No, No sé si me explico. no, sí, y te voy a poner un ejemplo. Mi señor padre falleció en el 2020. Lo lamento. Gracias. Él era muy católico. En el pueblo, él era de Huautla de Jiménez, tienen una hierba como marihuana, se ve igualita, que le denominan San Pedro. Y a ese San Pedro lo agarran y lo ponen en cubitos de una hojita y lo puedes ir cargando y es tu protección. O sea, es el símbolo de ellos que representa la protección. Y que, por cierto, en una ocasión, una novia que tenía, y si lo está viendo, ella va a saber quién, agarró y revisó mi cartera. Sacó esa bolsita y me dice, oye, ¿por qué te drogas? Le digo, tú, oye, ¿por qué estás revisando mis cosas? Y en realidad era un amuleto y todavía sigue siendo un amuleto. Y ella pensó que era marihuana. Un churro, ¿eh? Es correcto, ¿no? De que ya lo tenía casi preparado. Pero no, era San Pedro, lo que se conoce en Huautla de Jiménez como un tema de protección hacia uno. Y todavía sigo usando esa hierba para temas de protección personal, porque es mi fe. Porque yo siento que así como me persigno al levantarme, saliendo de casa, agarro y lo soplo. Es correcto. No, hacia afuera. Hacia afuera. Y yo me voy con eso. No. Hacia afuera lo soplo y es precisamente la protección que me va a dar a lo largo de mi día. Porque esa es mi fe. Y porque incluso si no lo hago, ya estoy en el carro, regreso a casa para realizarlo. Es como una de las cosas que no puedo salir de casa sin hacerlo. Pero porque yo creo y tengo fe que eso me va a proteger. Y estás convencido Estoy de que convencido. lo crees. Es correcto. No de que sea real, es cada quien. Sí, claro. Sino estás convencido de que lo crees. Sí, por supuesto. Okay. Completamente. Ahorita no sé cómo le voy a hacer porque pues mi papá ya falleció, mi abuelita ya falleció, que son los que me hacían el San Pedro precisamente, ¿no? Voy a tener que buscar a alguien más que me haga ese San Pedro, porque no lo sé hacer. ¿Tú estás convencido de lo que crees? Bueno, mira. Alguna vez hicieron un experimento con unos niñitos y decían, a ver, chiquitines, les voy a dar un dulce si logran, creo que no sé si aventaban unos bomboncitos o qué aventaban en una canastita, en una cosita. Le dicen, pero pues lo van a aventar sin pasar de esta línea. Eran chiquititos, menores de 5 años creo, y aventaban. Entonces, si encestan, les voy a dar dulce. Si no encestan, pues no. Pero ahorita regreso. Y se salía el investigador. Entonces, muchos chiquitines, obviamente los estaban viendo. Entonces agarraban, lo intentaban, no podían. Entonces se acercaban y lo metían. Y llegaba el otro. ¿Y ya pudiste? ¿Hiciste trampa? No hice trampa. ¿Seguro? Ah, bueno, entonces dulce. Bueno. Entonces a otros les pusieron un silloncito a un lado y les dijeron, ¿qué creen? Tenemos a una princesa, se llama Alicia, pero Alicia es muy tímida, pero tiene un poder. Alicia puede hacerse invisible. Alicia normal, no Alicia la mala. Pero entonces le dicen, está sentada aquí y los va a vigilar para que no hagan trampa. Entonces, pero ahorita regreso, pero si encestan, bla, 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 y se iban. Entonces los niñitos entonces se quedaban viendo y decían, Alicia, ¿estás ahí? Y algunos tocaban, otros lo intentaban sin hacer trampa. La mayoría no hizo trampa. Entonces dicen, bueno, no había nada en los dos casos. Pero entonces, ¿por qué los niñitos que creían que estaba Alicia viéndolas, no hacían trampa? Dice, Dios es real, dice esta persona. ¿Estás seguro que en lo que crees es real? Dice, ¿no? Y empieza todo el tema filosófico. Bueno, yo sé que tú crees en lo que es, no es que creas que creo y etcétera, no. Tú crees, dice Buda, no creas en nada. Entonces, dice el maestro, no creas en nada ni porque esté escrito en los libros sagrados.
No creas en nada ni porque te lo digan los grandes maestros. No creas en nada ni porque esté puesto en donde tú digas, ¿no? Cree después de meticulosa investigación. Y cuando veas que lo que crees y sientas que lo que crees es útil y es verdad, aplícalo en tu vida. Entonces, el maestro, pues Buda, siempre ha sido igual que Jesús, igual que las cosas. Y vamos. Entonces, al final de cuentas es eso. Entonces, si yo estoy seguro, tú crees, ¿quién te dice o quién te enseñó, quién te dijo que tus papás son tus papás? Diría un youtuber. ¿Por qué crees que tus papás son tus papás? ¿Te hiciste una prueba de ADN? Esa es la fe. ¿Por qué crees? Claro, hay 8 personas que se parecen a ti en el mundo y no son. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué crees? A ver, pero no tienes que creerlo para que funcione también. ¿Sabes cómo funciona la hematosis o la respiración? Respira. Funciona. Y no necesitas creerlo. Ahora, yo soy práctico y siempre ha sido mi cualidad. A veces cuando vas con el maestro y te dice, cuando la luna suba y las estrellas se encuentren con la brisa de no sé qué, yo, Diosito, dímelo, pues. Te estoy preguntando dónde está, ¿cómo que? Y eso a mí siempre es emocionante y todo, pero digo, ay, Dios mío, ¿por qué no me dices, ahí está, punto, ahí está, no vayas, esto no lo hagas? Entonces, bueno, debe ser práctico. ¿Funciona? Lo creas. ¿Para qué te metes en un rollo filosófico, existencial y todo, si no sirve de nada? ¿Ah? Entonces, al final, las cosas que creas deben ser prácticas y además tu creencia de dónde viene. Entonces, Ronald está haciendo un podcast que se llama Fragmentos. Piezas de rompecabezas. Piezas de rompecabezas. Fragmentados. Por eso casi es lo mismo. Entonces, ¿pero eso por qué? Porque tú inevitablemente tienes en tu subconsciente y tu inconsciente todas las ideas de chiquito. Y tenemos la gran maldición, porque así lo puedo decir, de haber convivido y tener algo en común. Eres un buscador de la verdad y te quieres conocer. Es inevitable que aunque se te ocurran ideas, no vas a poder correr de tus creencias, de lo que tienes metido en el subconsciente. Aunque creas que no crees, crees. Porque lo haces. Y eso es bonito. Está el símbolo, hay un símbolo que es una crucecita y es una serpiente, se llama la serpiente crucificada, la hizo famoso Full Metal Alchemist. Sí. Me la voy a tatuar, por cierto. Entonces, exclusiva. El símbolo de Flamel se llama, o la serpiente crucificada. Y es el símbolo de todos aquellos, como yo, que inevitablemente tenemos que descubrir por qué pasan las cosas. A la serpiente se le juzga porque abrió los ojos e hizo que la gente, lo humano, Adán y Eva, viera la diferencia entre el bien y el mal, es decir, el conocimiento. Y fue castigado por eso. Entonces muchos de nosotros estamos en esa búsqueda y hay algunos que dicen, ay, ¿por qué? Bendita ignorancia, mejor no me digas, no quiero saber, no quiero sufrir. Y uno no puede, uno tiene que saberlo. Y eso es parte de lo que aprendiste desde chiquito y no lo puedas evitar. Dentro de la masonería, pero ya estamos hablando, dentro de las escuelas iniciáticas, dice, la verdad os hará libres. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Ustedes creen eso? La verdad os hará libres. ¿Es una verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La mentira o el engaño o todo aquello que no es verdad te amarra. Te tiene amarrado a algo. Cuando tú crees algo que o sostienes algo que no es apegado a la realidad o no es una verdad o tienes que sostener ya sea una mentira o creer una mentira o vivir la mentira de una persona, estás esclavizado a esta falsedad creada por un individuo. Paréntesis. La verdad no la crea un individuo, la verdad ¿Cómo simplemente sabes que es mentira? Que no importa lo que digas. Puedes no saberlo. Puedes no saberlo. Puedes ser esclavo de una mentira sin saberlo. ¿Cómo sabes que no lo sabes? La cosa es que la verdad es natural. Nadie crea la verdad. La verdad está, es innegable.
la mentira, por poner un antónimo de verdad, es siempre creada por el humano. Y todo aquello que es creado por el humano, por la naturaleza humana del ego, busca someter. Entonces, sí, creo que la verdad te hace libre porque es natural y es completamente opuesta a la naturaleza humana. Y aparte de eso, precisamente por lo que estabas comentando, dentro de las escuelas iniciáticas, una premisa muy importante y fundamental para que esto funcione es la duda. Voy a hacer un paréntesis nada más porque eso precisamente iba a preguntar. ¿Cuál es lo primerito que entra? ¿Cuál es la mónita? ¿Cuál es lo importante del primer pasito que tenemos cuando entramos a cierta institución? Y vas a responder la duda. Estamos conectados. Entonces, si yo te digo, el cielo es verde, porque soy el gran maestro, y tú dices, la verdad es que el cielo es verde. Y se acabó. Pero entonces dice, hay un libro, y lo recomiendo para todos aquellos que quieran, que crean que su mente es capaz, no es nada malo ni nada oscuro, se llama la Biblia satánica. No es nada malo, por cierto. Y no es satánico, es satánico, no satanista. Entonces, la idea es, en la Biblia satánica fue escrita por grandes maestros. Ya tengo la entrada del podcast. No, pero esa es la cosa, porque la diferencia entre lo sublime y lo ridículo existe una línea muy delgada. En este tipo de cosas es un hilo muy delgadito. Entonces, por ejemplo, por eso le digo a quien quiera explorar esto, es la Biblia satánica. No es rituales satánicos y eso. La Biblia satánica fue escrita por los altos grados cristianos, católicos, masones, de todos se reunieron en un concilio e hicieron un libro que te abre la mente y empieza así. Nomás para pues, que se conozca esto es: dicen que la verdad os hará libres, pero la duda es la que realmente emancipa las mentes. Si yo te digo el cielo es verde y tú me dices, sí, el cielo es verde. El cielo es verde, como el burrito del pasto es amarillo, el pasto es amarillo, ¿no? Sí sabes el chiste, ¿no? Sí sabes el cuento Sí. del burro y el tigre decía, no es verde. Pero si tú dices, el cielo es verde, ¿será verde? ¿Por qué? ¿Por qué será verde? Y por eso se puede investigar. No, el cielo es azul. No, el cielo no tiene color. Espérate. Es que el mar, es que esto. Y encuentras tu verdad. Entonces, la verdad, claro, puede que en última instancia, sin más análisis, te haga libre, pero es la duda la que realmente te hace libre. Es correcto. Y es una de las bases primordiales en todas las escuelas iniciáticas. No debes de creer por creer, nada más. Investiga y haz tu propio conocimiento. Por eso, principalmente la masonería es un trabajo personal. Hay algunas personas que dicen, ¿él es masón? Ese borracho, descuidado, él es masón. ¿En serio eso es lo que quieren proyectar? O juzgan también a partir de su trabajo. Es correcto. Así es. Es como el vendedor de periódicos. Exacto. ¿Es masón? El albañil, literal, el albañil es masón. Pues, ¿Qué tiene que ver su trabajo profano con lo verdaderamente importante? sí. Absolutamente nada. Y más aún, recapitulando, el tema es personal. La institución es tan maravillosa que te acoge y te escupe sin ningún problema. En verdad. O sea, hay hermanos que llegan, se inician y jamás los vuelves a ver. Pero hay quienes han sido constantes. Hay quienes se van por algunos años y regresan, porque también te busca, te llama. Y todos aquellos conocimientos que adquieres ahí no es más que para ti mismo. Nada más. Si logramos comprender esa circunstancia, la masonería va a seguir subsistiendo y las escuelas iniciáticas sin ningún inconveniente, tratando de transmitir ese cúmulo de conocimientos a través de signos, símbolos y alegorías. De boca a oído, nada más. Pero entonces, hablando de que justo, como dicen, la duda es lo que nos libera, entonces,
¿hasta qué punto de verdad estamos convencidos de lo que creemos? ¿Cuándo dejamos de dudar? Porque creo que si creemos algo y estamos convencidos de lo que creemos, entonces llegó ese punto en el que dejamos de dudar, ¿no? Pero es que no, la duda va a ser permanente. Así como eres en algún punto de las escuelas iniciático aprendiz vas a ser por el resto de tu vida. Siempre, no vas a olvidar ese grado. Nosotros no somos perfectos y jamás vamos a lograr ser perfectos, porque somos seres humanos, estamos en constante aprendizaje y por lo tanto siempre estamos dudando. Esa es la característica del ser humano. Tendemos a la perfección, pero jamás vamos a ser perfectos. Pero ¿estamos convencidos entonces? Fíjate que lo primero que tenemos que dudar, y eso es por eso nunca la duda no se acaba jamás, y lo primero en lo que te debes de dudar, o debo yo, o todos, dudar de uno mismo. Pero estoy hablando del tema filosófico, no el tema optimista y todo, no, sino dudo de mí mismo. Ronald, ¿eres buen youtuber? ¿O eres buen, ¿cómo se dice? Influencer, no sé. ¿Eres bueno? Creador de contenido. Pues mira, tengo 3 puntos y tantos millones de seguidores. Yo no sé. En realidad más, dile. Tú dime. ¿Sí me explico? Así es. Yo construyo buenas casas, dice el arquitecto. ¿Será que construyo buenas casas? Bueno, pues no lo digo yo, lo dicen las personas. Entonces, al final de cuentas es, ¿cómo te das cuenta? ¿O cuándo se acaba esa duda? Tal vez nunca se acaba porque esa es la clave de seguir mejorando y mejorando y mejorando. Pero cuando te das cuenta que los resultados pues son... Okay. Claro, y fíjate que la medicina, por ejemplo, en este caso, la medicina basada en evidencias, ahorita ya cambió, ahorita ya es pura medicina basada en evidencias y casi todo es basado en evidencias. Si funciona, lo haces. Si no funciona, lo dejas de hacer. Entonces, la gente dice, oye, ¿será que inyecto bien? ¿No? Bueno, pues se ha inyectado no sé cuánta gente y todos dicen que no les duele la inyección. A lo mejor es algo probablemente lo estoy haciendo bien. Entonces digo, probablemente. ¿Y qué pasa ¿Sí? con aquello de lo que no puedes tener evidencia constante? Y es que es precisamente eso. Esa es la fe. Y fíjate que lo que te comentaba, que es muy sonado, ya muchos lo pudieron haber visto, ¿en realidad crees que tus padres son tus padres? O sea, nada más con eso. ¿Por qué nos aferramos a creer? ¿Por qué creemos que sí son nuestros padres? Okay. ¿Por qué no existe esa mínima duda de que a lo mejor no lo son? Porque ellos son morenitos y otro es más güerito. ¿Por qué no existe esa duda en realidad? Precisamente porque esta fe que tenemos todos y cada uno de los seres humanos y cuando lo comprendemos, nos damos cuenta que el mundo profano es tan maravilloso que debemos de estar esperanzados a algo para que tenga sentido también nuestra vida. Si lo sabemos todos, todo, ¿ya qué hacemos acá? No va a tener ningún sentido estar acá. Ok, esa la mató. Muy bien. ¿Tú en qué crees, Abraham? Ya me nos contó Julio el en qué cree. ¿Tú en qué crees? ¿En qué sentido? Hablando de un tema... ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿En qué sentido? Religioso, de la tal vez, existencia, religioso. Bueno, mira, alguna vez escuché, y así es como pienso, que hay mucha gente religiosa, pero nada espiritual. Y yo intento ser una persona espiritual, aunque no soy tan religioso. Bueno, y hablando de religión, habrá que hacer la diferencia entre religión e iglesia. Es correcto. Porque la iglesia es la estructura, ¿no? La administración, etcétera, y la religión pues es la esencia. Y todas las religiones, en un sentido, son buenas. Porque religión viene de religar, que significa volver a unir con el uno, con lo que crees. Entonces, yo creo que existe una fuerza. Mira, ¿yo en qué creo? Primero te digo, yo no creo que Jesús sea Dios.
Y seguramente tú tienes algún tema ahí con las creencias y esto, etcétera. Pero es como decir, yo no creo que Jesús sea Dios, claro. Tampoco creo que Buda sea Dios. Yo creo que son maestros. Y si existieron o no existieron, es como Batman, es como Superman. Son arquetipos que me han ayudado a entender o a adquirir esta cosmovisión que tengo. Entonces, alguna vez dices, bueno, no sabes qué hacer, no sabes en qué creer, pues adopto su forma, la forma de pensar de Batman, la forma de actuar de Superman, etcétera, y lo empiezo a hacer de tal manera que me voy convirtiendo un poquito en ellos y de repente ya soy un pedazo de todos y entonces ya soy yo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿en qué creo? Yo creo que existe una fuerza, una energía, una idea, un pensamiento que rige todas las cosas. ¿Tiene nombre? Yo le digo Dios, Okay. porque sí creo en Dios, pero vuelvo a repetir, no en el Señor de... Jesucristo. No en el Señor, no, me refiero, no a un señor, un viejito de barba larga, No, grande, el de los Simpson. en las nubes, que te dice, eres tú, no, porque no puedes decir, porque Dios no es bueno para decirle, Dios, por favor, haz que me gane la lotería, y decir, te has portado bien, ahí va. No es un humano con el que puedas negociar, porque Dios no es bueno, pero tampoco es malo. ¿Sí me explico? Son leyes, es una energía, son cosas que al final es Dios. Tú crees en Dios, claro, nada más que no le dices Dios, le dirás otra cosa, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, yo tengo una hermana que es muy escéptica y muy, hablas de religión y ahora como que parece que molestando, porque hay algo en la mente que te hace como que sentir. Pero al final, dice Ojmandino, ¿quién es aquel de tan poca fe que del momento de una desgracia o al enfrentar un misterio que no haya recurrido a Dios? Porque tú puedes decir no creo en Dios, pero mira, vas caminando y te sale una cosa y no sé qué haces, te persignas o dices, Diosito, ayúdame. Pero es inevitable, porque todas las criaturas de la tierra, dice Ojmandino, incluyendo al ser humano, poseen el instinto de gritar en demanda de auxilio. Por lo tanto, debe existir algo capaz de pues, responder a ese llamado, esa ayuda. Entonces, yo creo en eso, yo creo en una energía, yo creo en algo que le digo a veces universo, a veces le digo la fuerza. Es como un panteísmo, ¿no? Los Jays, claro. Un panteísmo. Claro, eso es como eso, lo que sea, ¿sí me explico? Que es más fácil porque en lo que yo crecí es Dios, para mí eso es Dios. Entonces cuando digo Dios, porque es más fácil creer, no importa, pero tienes que tener esa idea. Y además, fíjate que una de las cosas que me dijeron cuando entramos a la masonería, porque esa es la institución que nos une, uno de los requisitos es creer en un ser supremo. Sí. El que sea. Claro. El que sea. Porque es necesario para poder entender toda la cosmovisión o todo el tema que vas a desarrollar. Y decía uno, porque primero creer en un ser supremo es aceptar, es la muestra más grande de humildad, porque aceptas que hay alguien más grande que tú. Es correcto. Sea hombre, persona, ser, lo que sea, pero hay algo más grande que tú. Y segundo, porque te ayuda a tener algo en que recargarte, porque sí se necesita. Se necesita. Tal vez tú no crees en Dios, pero crees en el espíritu de tu mamá, de tu abuelito, de tu papá, y dices, y tienes la necesidad de hablar con nada. Entonces, como comentario, en la búsqueda de mi verdad, yo no puedo decir fui, pero de repente fui católico, de chiquitín, guadalupano, el chiquitito de 5 años que me arrodillaba, me persignaba. De Juan Diego y todo. Sí. Y ya después, no tanto de Juan Diego, pero sí, yo era de la Virgen, yo era guadalupano, me acuerdo, no sé por qué esa virgencita siempre me gustaba, y le echaba su monedita, me das $1 y a la alcancilla de la virgencita, ves que antes tenían pasabas y estaba la cosita y le ponías. Después crecí y fui cristiano. Después fui evangélico, fui con los evangélicos. Luego fui mormón, fui testigo de Jehová. ¿Fuiste testigo de Jehová? No puedo decir fui, pero iba yo con los testigos de Jehová. Okay. Y ahora soy masón. Y aprendí a cantar. Después otra ahora vez soy satánico. Masón. Pero antes de ser masón, fui ateo.
dije, voy a ser ateo, ¿no? Ujú. Porque entonces me desperté ese día y dije, voy a ser ateo. No aguanté ni 3 días, porque es difícil vivir la vida despertando simplemente por despertar. ¿Sí me explico? O sea, no, a lo mejor es un poquito lo que dices, es porque es mi creencia, está tan metida en la cabeza que es para mí muy difícil vivir. La vida es simple, la vida es insípida, sin una creencia de algún tipo, ¿no? Sin decir, me voy a morir y cuando me muera me vuelvo polvo y se acabó el asunto, ¿no? Tal vez, porque no me preocupa trascender y esas cosas, etcétera. Simplemente por darle un significado a la vida y de saber que lo que haces pues tiene una intención, ¿no? No quiero meterme temas filosóficos, la muerte, eso, si nos vamos a otros planos y todas esas cosas, pero al final simplemente lo intenté y al menos es difícil. No es rica, no es sabrosa, ¿cómo puedo explicarlo? No se disfruta la vida en eso. Yo tuve una experiencia hace unos meses y que creo que se concatena con todo esto, pero no lo había reflexionado hasta ahorita ya sacando el tema del asunto de la creencia. Hace unos meses fui a San José del Pacífico. Ok. Entonces, ya sé por dónde vas. Ajá. Entonces consumí los honguitos alucinógenos. Era un momento emocional en el que estaba yo buscando respuestas. Obviamente a mí la terapia psicológica me ha ayudado mucho a identificar cosas, pero también creo que existen cosas en la naturaleza que por alguna razón que no entiendo, de cierta forma te ayudan. Lo que yo he observado es que el hongo lo que hace es permite entrar como una especie de estado de meditación. Lo que hace el hongo es meterte en un estado de meditación forzada, que lo que normalmente el humano cuando intenta meditar le cuesta trabajo porque está el estímulo externo, el ruido, y el hongo lo que hace es ponerte en un estado de meditación automático. Y estando en ese estado, en esa ocasión, me metió a lo que yo identifico como el más profundo estado de meditación posible del ser humano, llevándote a la sensación original, a lo que uno sentiría si estuviera simplemente existiendo sin hacer absolutamente nada, ni pensando en nada. ¿Te viste? No, fíjate, no, como que no me sucede eso como de verme, sino es más como negro y ver que en el fondo lo único que existe es un constante estado de acercamiento a la muerte. En el momento en el que nacemos, empezamos a morir. Y no podemos estar solamente haciendo nada. No podemos decidir simplemente, ¿saben qué? A la verga las reglas de la naturaleza, la sociedad y la existencia. Yo simplemente me voy a sentar aquí a no hacer nada y ya. Y esperando el momento. Esperando, nada. Porque en ese momento empiezas a morir. Por inanición, por, no sé, cuando la gente que no duerme, no sé cómo. Insomnio. Por lo que sea, te empiezas a morir y tu cuerpo empieza a sufrir. No puedes solo estar existiendo solo así sin sentir nada. No, si decides no hacer nada, empiezas a sufrir porque tu cuerpo empieza a demandar como estar vivo. A veces como no, necesito comida, necesito sueño, necesito ir al baño, necesito agua. Entonces tienes que hacer cosas. Y esa obligación natural de tener que estar haciendo cosas, comiendo, durmiendo, es estúpida. Es como, ¿para qué? O sea, ok, es como, ok, vale, está bien, ya entendí cuerpo, ya entendí naturaleza, no puedo quedarme solamente así porque sufro. ¿Para qué? Ahí entra la fe. Y es como, pero entonces, ¿para qué estoy? No hay una respuesta. Eso es lo más sentenciante. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que estar sobreviviendo y existiendo? No sé, mi bro, pero ya estás acá. Y si solamente estás existiendo y sobreviviendo en la medida de lo que tu cuerpo te exige, sin plantearte una razón, una explicación, una justificación y un objetivo,
entras en contacto con esta sensación de depresión en la cual la única razón, no hay una razón de estar. Solo estás porque sí. Pero es que tú crees que estás porque sí, cuando en realidad no puedes tener un verdadero significado, pero tú eres el significado tal vez para otra persona. Claro, tienes que encontrar un significado por ti mismo. ¿No? Hay gente que encuentra su justificación en, no sé, tienen hijos y es como, bueno, pues yo existo como por el bien de mi hijo, de mi hija. Chido, ¿no? O yo existo por el bien de mis familiares o por el bien de qué sé yo. Pero cuando vas más allá del tema y dices, bueno, o sea, de todas formas, tarde o temprano, todos ellos también van a morir. ¿Cuál es realmente mi razón de ser aquí? Te das cuenta que en general todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, desde lo básico como comer, que es para sobrevivir, hasta las justificaciones de trabajar, ¿no? Leer, hacer cosas que nos gustan, ir al cine, son simple y sencillamente justificaciones para alejarnos de ese estado natural de depresión de la existencia. Yo lo llamo, no sé si esto ya existe en un término, muy probablemente algún filósofo teórico, qué sé yo, ya lo acuñó. Yo lo llamo como un estado de depresión por existencia natural, en el cual simple y sencillamente duele existir, no vivir, existir. Que es como, ¿por qué mierda estoy acá? Hay un tema que yo le denomino el conjunto de las almas, que trasciende vidas. Uh-huh. ¿Y por qué estamos acá? Porque nuestro conjunto de almas, que es tal vez tu madre, tu padre, tu hermano, tus hijos, en otra vida van a volver a estar contigo. Tal vez como tu esposa, como tu hijo. Ya no van a tener el mismo cuerpo físico, pero a eso atiende la realidad que estamos viviendo en este momento. No podemos estar sin ese conjunto de almas correspondientes, porque si no, no existirían los demás. No sé si me explico en esa... Sí, y puede ser. Creo que este estado de depresión regresa cuando uno se pregunta, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si solamente Oye, ¿y qué me tal muero si, y ya? ¿Y qué tal si no estamos acá? ¿Qué tal si es un sueño? No, incluso he llegado a creer que... O sea, he intentado encontrar justificaciones a todo lo que existe. Por ejemplo, el tema de la ley de atracción, ¿no? Mi mamá cree mucho en la ley de atracción. Yo creo que tú eres una persona que cree absolutamente en la ley de atracción. Yo siempre la he puesto en tela de juicio. No diría que no es real, pero tampoco diría que creo en ella. Siento que puede suceder. Y dentro de todas las justificaciones que he intentado encontrar, porque de repente se me hace difícil creer que hay un Dios que tiene una personalidad como humano. Siento que es caricaturizar a Dios, ¿no? Como el tipo de los Simpsons, como el barbón. Es como caricaturizarlo, porque un ser supremo sería una versión grandota de nosotros mismos. ¿Y cómo te lo imaginas, pues? ¿Cómo te lo imaginas? Yo estoy entre dos creencias. La primera es una del panteísmo, en el que simple y sencillamente todo es una existencia conjunta, que simplemente somos un ser conectado, energía. Ajá. Y lo más cercano que encuentro es la teoría del huevo, en la cual básicamente todos somos el mismo ser reviviendo, y el día que yo me muera algún día, o tú, o realmente no importa quién primero, porque no existe el tiempo en ese caso, tú reencarnas en mí, yo reencarno en ti, tú reencarnas en Abraham, Abraham en Kenny, Kenny en mí. O sea, realmente solo estamos en un ciclo de reencarnación permanente entre todos los seres existentes de la historia, y no solo de este planeta, sino de todo el universo, con el fin de entretenerse, porque está aburrido. La segunda teoría que más me acerco a creer y que me mantienen alejado de esta sensación de depresión por existencia es creer que todo es un videojuego, un programa de computadora extremadamente avanzado, y en el cual algunas cosas que para mí, que yo no creo en el día a día, yo no creo en fantasmas, pero que a lo mejor si sí existieran podrían tener una explicación, ¿no? ¿Vivimos glitches, en una simulación? Probablemente. Creo que, por ejemplo, la ley de atracción... hay algo que no lo he leído en ningún lado. Esa es como una teoría que yo tengo así de que... Mi teoría
que es la explicación para la ley de atracción. En redes sociales, en internet, existe una cosa llamada filtro de burbuja. Actualmente en las redes sociales. No sé si lo ubican. No. El filtro de burbuja, cuando tú tienes tu cuenta de Instagram, TikTok, Facebook, existen los algoritmos que te van a mostrar contenido basado en lo que han estudiado de ti, a partir de lo que ya has consumido, de lo que has likeado, de lo que más tienes de retención, etc. A partir de este contenido que tú consumes, las redes sociales con su algoritmo te siguen arrojando más contenido que saben que te va a gustar a ti para que sigas consumiendo esta red social y para darte la razón, que a eso se refiere el filtro de burbuja. Hablemos, alguien que es partidario de Morena, muy probablemente va a consumir contenido que apoya a AMLO, que va afín con AMLO, y va a haber contenidos que señalan como incorrecto a quien juzga a AMLO, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo que se me ocurre ahorita. Sí, claro. Entonces, si la red social te empieza a arrojar a ti, sabiendo que eres afiliado, seguidor de Morena, te empieza a arrojar a ti contenido que te hace ver que a lo mejor hay cosas que no está haciendo bien AMLO, como de algo, a lo mejor un TikToker de derecha que empieza a tirarle a AMLO, tú vas a repudiar ese contenido y vas a cerrar la red social y te vas a salir y te vas a ir a otra red social. Porque no quieres, porque no comparte opinión contigo y no es lo que quieras ver. Entonces el algoritmo no te va a mostrar eso. Te va a mostrar TikTokers de izquierda. O sea, TikTokers morenistas que te van a decir, hoy AMLO hizo esto que está bien porque tal. Y tú vas a decir, y te vas a sentir bien porque te está dando la razón la red social. Que en la misma red social también está el que no te da la razón, pero no te los van a mostrar porque es ahuyentarte. Entonces te va encerrando en una burbuja en la cual te dan la razón. Y esta burbuja también, a ella se le suman tus círculos sociales de la vida real. Porque la gran mayoría de los individuos, amigos y familiares con los que convives, comparten tu opinión porque pertenecen a la misma clase social y comparten ideología porque vaya, has crecido con ellos y por algo los aceptas como parte de tu vida. Si hay alguien que de plano tiene creencias que no compartes para nada, lo vas a abrir a la verga. Lo vas a eliminar de tus redes, lo vas a evitar y la misma red social va a entender y va a hacer estas separaciones. Ese es el filtro de burbuja. Cuando las redes sociales te dan la razón solo para que sigas consumiendo. Creo que si la realidad es un algoritmo, la ley de atracción es el filtro de burbuja. ¿A qué voy? Por ejemplo, si la ley de atracción hipotéticamente fuera real, hablamos de que tú con tus pensamientos vas a atraer aquello en lo que estás concentrado, sin importar si es positivo o negativo. Okay. Según la ley de atracción, si uno concentra su atención en voy a tener un accidente automovilístico y todo el tiempo estás como asustado de manejar y de que si vas a manejar vas a chocar y chocar y chocar, vas a chocar. Pues estás pensando en otra cosa. Ajá. No estás enfocado en manejar. Exactamente. En mi teoría, el filtro de burbuja de la realidad, lo que está haciendo está leyendo tus búsquedas. ¿Sabes? Estás buscando, o sea, tu búsqueda es el pensamiento, es como el motor de búsqueda de TikTok o de Google o de tal. Claro. Estás googleando, estás buscando accidentes automovilísticos. Quiero un accidente automovilístico. Ten. Oye, pero a propósito de eso, o sea, no es nada más de decir yo voy a ser millonario y me quedo en mi casa y no me levanto y no trabajo y no genero. No voy a ser millonario porque lo piense. Claro, lo mismo que en el algoritmo, aunque busques a la de a huevo siempre la misma cosa, no siempre te lo va a arrojar. O sea, a lo mejor tú puedes concentrarte en buscar perros, ¿no? Perros. Pero a menos que de plano te concentres en cuidar que solo consumas perros y que solo orientes tu algoritmo para allá, van a haber otros contenidos. Porque no puedes solamente existir consumiendo una cosa. Entonces, creo que este filtro de burbuja, ley de atracción, sí existe, porque digo, la pongo en tela de juicio. No mides si lo que estás pensando o pidiendo es algo positivo o negativo. Simplemente te da lo que cree que estás pensando con el objetivo de mantenerte atado a esta realidad, tal como las redes buscan mantenerte consumiendo en su red.
Porque si jamás te da la realidad aquello en lo que estás piense y piense, simplemente vas a entrar en una crisis existencial en la cual te vas a, no puedo decir la palabra acá, pero va a aumentar ese índice. Te automorirías. Si el filtro de burbujas, si la realidad no cumple con el algoritmo de darte lo que estás buscando, simple y sencillamente te vas de esa realidad. Eso es lo que creo. Bueno, mira, quiero hacer un comentario nada más para afinar y ajustar un poquito. Hay muchas cosas que decir, pero yo te sugeriría primero que probaras ayahuasca. Así ya de plano. Directo. ¿Me escuchan? Antes que Directo y sin escalas a la los ayahuasca. hongos. La ayahuasca es una pruebita de la tierra. O sea, no es tierra, es el sabor de la tierra, de toda esa esencia. Porque con los hongos, la marihuana, etcétera, te viajas. Pero con la ayahuasca te echas un clavado hacia adentro. Entonces, con todo te elevas, pero con la ayahuasca vas hasta el fondo de las cosas. Para empezar, lo que tú experimentaste, con lo que cuentas, es lo que experimenta un bebé cuando está en el vientre de su mamá. Tú regresaste a tu esencia y recordaste cuando estabas en el vientre de tu mamá. Lo que te dieron los hongos es la posibilidad de experimentar el inicio de algo. O sea, de recordarte cómo se siente cuando te reseteas y empiezas otra vez. Ahora, la ley de la atracción, como hablas, es apenas el principio de una serie de leyes más grandes. ¿Conoces la alegoría de la caverna? Sí. Entonces, la alegoría de la caverna dice que pues estaban unas personitas ahí, que las sombras, que veían las sombras y ellos pensaban que era su realidad. ¿Has visto Matrix? Ajá. Matrix, bueno, Matrix fue ayudada a crear, el que ayudó a crear la historia de Matrix es uno de los 3 grandes iniciados que escribió el Kybalion. Entonces quiere decir que la película tiene algo de significado y que obviamente sí trata de explicar un poquito lo que dices, que vimos en la Matrix, en todo esto, una simulación, etc. Pero la ley de la atracción, sí es cierto, es como este algoritmo que dices, pero no precisamente para darte lo que quieres. Porque como dije, la ley de la atracción es solo el inicio. ¿Has visto las guitarras? ¿Alguien tiene una guitarra? ¿No? Bueno, agarra la guitarra. ¿Sabes tocar? Entonces, si tú haces la 6ª cuerda al aire, que es mi, haces, y está afinada la guitarra, y pones tu dedo en el 5º traste para afinar la siguiente. Entonces, si tú pones la 5ª cuerda en el 5º traste, que es mi también, la suenas, la cuerda mi va a vibrar solita. Hazlo, se hace. O sea, tú agarras, aprietas mi, le das la cuerda empieza a vibrar, automáticamente vibra. Es un experimento, lo pueden ver en YouTube. Dije yo, bueno, ¿será que vibra porque vibra la guitarra y vibra? Entonces sueltas otra nota y no vibra, otra nota no vibra, mi, y vibra la cuerda mi. Porque la vibración, porque Dios los hace y ellos se juntan, la vibración hace que las cosas se alineen. Ahora, no recibes lo que quieres, recibes lo que vibras. Solamente. No quiero ser gordo, no quiero ser gordo, no quiero ser gordo. Eres gordo. No me lo quiero encontrar, no me lo quiero encontrar. Y te lo encuentras. ¿Por qué? Porque no recibes lo que quieres, recibes lo que estás vibrando. Es mi única camisa blanca, no la vaya yo a manchar y la manché. Porque la vibración es sobre eso. Entonces, la idea no es el pensamiento, es la vibración. Es la vibración, dice Tesla, piensa en términos de vibración y frecuencia y entenderás el mundo, porque así es. Ahora, ¿por qué vives? ¿Por qué fumas entonces? ¿Por qué pruebas los hongos? ¿Por qué fumas marihuana? ¿Por qué te echas un cigarrito? ¿No? ¿Por qué haces lo que haces? Es por la experiencia. Y hasta ahí, porque nos podemos meter a un tema muy, muy existencial y decir, ¿por qué hago esto? Por la experiencia. ¿Por qué vengo a este mundo? Porque una vez Laura Esquivel escribió un libro que se llama La Ley del Amor. Laura Esquivel es el que escribió Como agua para chocolate.
Y en ese libro, Laura Esquivel pues plantea muchas cosas, está interesante ese libro, La Ley del Amor, pero a la mitad del libro vas leyendo y de repente aparece una hoja diferente. Y es una carta, y dice, carta de un demonio. Chihuahua. La agarras y empieza el demonio a quejarse, según con el sindicato de demonios, porque dice, estoy cansado de que cualquier cosa buena que hace, pasa a alguien, le va bien, consigue lo que quiere, y claro, es obra de mi hermano el ángel, ¿no? Que si alguien encontró el amor de su vida, que mi hermano el ángel. Pero alguien se enferma, es culpa mía. Que alguien tiene un accidente, es culpa mía. Dice, ya basta, dice. Que no se dan cuenta que has aprendido lo que es estar pleno y lleno solo porque has tenido hambre. ¿No te has dado cuenta que conoces cómo es estar sano solo porque has estado enfermo? ¿Y has aprendido a amar y a respetar y a querer a tu papá y a tu mamá porque alguna vez yo hice que estuviera al borde de la muerte? Dice, a veces las cosas en este mundo, y esa es una realidad, todo lo que es en este mundo es para que evolucionen las cosas. Porque todo lo que no sirve, todo lo que se rezaga, todo lo que no funciona, desaparece. Por eso se dice, lo que más sobrevive a este mundo no es lo más fuerte, sino lo que más rápido se adapta a las circunstancias. Entonces, lo que tú tienes que hacer es evolucionar, mejorar, y para eso vienes a este mundo, para la experiencia. Y yo sé que tú estás buscando el significado de tu vida. Y es lo que le pasa a grandes, ricos, millonarios o todo. Imagínate que ahorita tú agarras y te vuelves el Mr. Beast mexicano y al rato, ¿qué más hago? Y se sucede que al final de cuentas te das cuenta que no era el éxito. ¿Cuál es el éxito? El éxito lo puede decir alguien que lo puede decir alguien que ha estado muy cercano a la muerte, aquel que ha pedido un familiar, etcétera. Porque en este mundo lo que vienes a hacer solamente es a vivir la experiencia. Es como que tu vida fue solamente naces, es como ir a San José del Pacífico, experimentas y te mueres. ¿Para qué te limpias si vas al baño si otra vez vas a ir al baño? ¿Para qué te bañas si otra vez te vas a ensuciar? Es por la experiencia. ¿Para qué? Y vuelvo a decir, hasta aquí se tiene que quedar esta filosofada, porque si no es entrar a otro tema. Claro. No tiene una importancia. ¿Para qué? No importa para qué. Lo importante es la experiencia de decir, porque quiero vivirlo, porque quiero saber qué se siente tomar una botellita de vino, porque quiero sentir qué se siente besar a esa chica que me gustó, porque quiero saber qué se siente pues hacer esto, qué se siente aventarse en paracaídas. ¿Qué de relevancia hay eso en tu vida, aventarse en paracaídas? ¿Cuál es la relevancia en tu vida? Si lo haces, te mueres. Si no lo haces, te mueres. Es la experiencia. Y toda la vida es abrazar a tu mamá, darle un beso y decirle te quiero mucho. ¿Te mueres si no lo haces? Es la experiencia. Y lo único que hacemos al venir a este mundo es vivir la experiencia. Entonces, antes que te metas en todo rollo filosófico y si esto y que si no sé qué, es simplemente vivo la experiencia. Porque Dios es amor. Y ahí va, aquel que le suene esto y le resuene y le cambie la vida es, Dios es amor, pero el amor es el presente. Por lo tanto, Dios es el presente. Entonces, a todos aquellos religiosos, a todos aquellos que quieran y que digan que quieren vivir en armonía con Dios, lo único que tienen que hacer es vivir en armonía en el presente y vivir en el presente. Y si una de las cosas que hizo que yo estabilizara mi mente en aquel momento cuando dije que ya no sabía qué hacer, fue solamente traer mi conciencia al presente y ver y vivir y estar consciente y respirar consciente y comer consciente, que es todo lo que se está hablando ahorita, porque estamos llegando a un proceso evolutivo que lo va a hacer que la gente lo descubra. Y si vives el presente, disfrutas el presente y haces el amor con presencia y en el presente y comes en el presente y vas y haces del baño con presente, todo está bien, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque es solamente viviendo en el presente que vives con Dios.
y entonces vives con entusiasmo, porque entusiasmo es vivir con dentro, tus teos Dios y asmo uno mismo. Vivir con Dios dentro de uno mismo. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar tu razón y tu emoción. Tu emoción te dice, ay, la vida es difícil, y te dejas tu copete hasta para acá, y te pintas de negro y lo que sea, y dices, ay, ¿por qué? Esa es una. Ay, se me fue la idea, pero al final de cuentas es esa. Vives con esa depresión o te cuentas un cuento que te haga feliz. Simplemente para terminar solo necesitas encontrar algo que te dé significado. Y algo que te dé significado y que te haga feliz, busca algo que te haga feliz. Y normalmente lo que a ti te puede hacer feliz es hacer feliz a alguien más. Eso es cuando ya no encuentras. Mire, tú puedes decir que la gente, todos queremos algo bueno, muy poca gente te va a decir, sí, yo lo único que quiero es tener un accidente. Yo lo único que quiero es enfermarme. Es muy difícil que alguien te diga algo así, ¿no? Tal vez uno que otro, y realmente hay que mandarlos al psiquiatra, ¿no? ¿La idea cuál es esta? La idea es esta, que por ejemplo, yo he visto, como soy médico y he tenido la suerte de estar en muchos lugares en el hospital, estuve en urgencias, he visto muchas cosas malas, mucho sufrimiento, la palabra. Y el sufrimiento no es algo que la gente busque, ¿no? Tú dices, la vida te da lo que quieres. No es cierto. Y luego dices, la gente, si no le das lo que quieres, pues se automoriría. Bueno, pero no pasa eso. Porque en el momento, yo he tenido 2 experiencias cercanas a la muerte, ridículas. Me ahogué con una rocaleta alguna vez. ¿En serio? Pero sí se puede morir la gente por eso. Ahora, es como, y una de esas veces, y bueno, también les contaré mi historia de cuando probé marihuana la primera vez, es todo un show, pero bueno, entonces que también es una experiencia más o menos así. Entonces, una vez estaba a punto ya de morirme, yo dije, ¿qué hago? ¿Asusto a mi familia o no? Y estaba a punto, ya no aguantaba la respiración, me ahogué, entonces me acosté. Me da risa, cuando lo escucha la gente dice, se ríen, pero en ese momento yo me acosté para morirme. Y dije, pues, Diosito, ¿así voy a morir? Así voy a morir, Dios mío, con una rocaleta. Entonces me acosté, puse mis manitas, me acuerdo, tenía como 16, 17 años, estaba en ese proceso filosófico todavía, y me acosté, cerré mis ojos, hice una sonrisita y dije, por lo menos que me vean que se murió feliz, ¿no? Entonces me acosté y me dejé ir, me dejé morir. Literalmente sentí que me caí, que como en un vacío, así voy cayendo, y ya no aguantaba la respiración, ya llevaba como 4 minutos que no podía respirar. No mames. Así que yo no, ya me muero. Y me dejé ir. Y en el último instante, pero lo que sucedió es que, digamos que me broncoaspiré. Estaba yo comiendo una rocaleta, daba el chilito, la saliva, mucha saliva con chile, y no sé cómo se me ocurrió acostarme con los pies en la pared, eso, y la cabeza abajo en la cama. Entonces no sé cómo hice el movimiento y se me fue la saliva picosa al neurointestino. Se muere la gente de eso, ¿no? Entonces al final de cuentas me quedé y no podía respirar, intenté y no podía respirar. Las cuerdas vocales son muy reactivas. Los anestesiólogos es lo que le temen, porque cuando sacan el tubo endotraqueal puede hacer un broncoespasmo y se muere la gente y ahí están sufriendo. Entonces al final me pasó eso. Entonces estaba yo a punto de morir. Ya dije, me voy a morir, me fui, sentí que como que una luz se apagaba como que se apaga la máquina, y en el último momento vi una lucecita, una luz, no sé, era un túnel, lo que sea, y sentí la forma más grande de esperanza y de ganas de vivir, porque en el último bastión antes de que es la esperanza, y entonces dije, abrí los ojos, no me puedo morir. ¿Cómo voy a morir? Entonces respiré con todas las ganas, dije, no importa que me rompan la tráquea y todo, y respiré muy fuerte, entonces entró un poquito de aire, otro poquito de aire, otro poquito de aire. Ahora, lo que voy con esto es, cuando empiezas a entender esas cositas, que a veces la vida y el sufrimiento y todas esas cosas te pasan, que entiendo que lo último o lo que más vale en la vida, y eso lo dicen los exitosos y todo, es la experiencia. Vivir el momento, disfrutar un tamalito,
Imagínate, tú vives en México. De repente, no sé, a lo mejor hay algo que comías antes y quedarías todo por comer. A lo mejor un bolillito a la mitad con frijolito y queso que lo comías alguna vez, que nunca lo has encontrado y no lo has podido ver, ¿no? Pero la experiencia, sabes que eso no lo compraría nada. O sea, ¿cómo le hago para tenerlo, no? O a lo mejor dices, sí, lo compro, pero ¿qué tal si lo preparaba tu abuelita? Entonces es algo que nunca lo vas a poder experimentar. ¿Y por qué lo añoras? ¿Y por qué lo harías? Por la experiencia solamente. Entonces, busca tu significado, que es lo que hacemos todos, encuentra, y si no, cuéntate uno, invéntate uno, y te vas a dar cuenta que le va a dar significado a tu vida. Y créeme que bueno, eso sería la cuestión, ya no. Muy bien. Pues bueno, para cerrar el episodio, brevemente, ¿cómo concluirían cada uno de ustedes esta conversación? Híjole, bueno, primero agradeciéndote. Es un buen pretexto para reunirnos nuevamente y quizás sea un buen pretexto para ya vernos un poco más. Sí. Primero. Sí me recordó, sin lugar a dudas, lo que hacíamos saliendo del taller. Esas ganas de ser de nosotros adultos, tratar de ser de nosotros adultos los mejores. Visualizarnos. Y ahora, ¿qué nos queda? Ver si en verdad somos esas personas que añorábamos a los 16, 17, 18 años. Que ya pasó otros 18. Que ya pasó muchísimo, pero sí, sin lugar a dudas, o sea, platicar con ustedes siempre es muy, muy agradable, muy reconfortante, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes definitivamente a dónde vas, y debes de recordar la esencia que tenías en aquellos años mozos que éramos demasiado jóvenes. Tú eras muy pequeño, sí. Sumamente pequeño. Nosotros pues ya estábamos a punto de entrar a la institución y pues eso nos ayudó definitivamente muchísimo y siento que eso fue un parteaguas en mi vida. Conocí a gente muy buena, a gente muy chambeadora, a gente que todavía admiro y que todavía los considero mis amigos y mis hermanos. Y me da gusto verlos en los espacios que tienen, siendo exitosos. Porque precisamente para eso fuimos a esa institución. Para lograrnos, vernos crecer de esta manera tan impresionante. Muchas gracias, Ronald. No, gracias a ti, hermanito. ¿Cuál sería tu conclusión? Sí, hermano. Pues al final de cuentas, yo creo que en la vida, primero, no importa lo que estemos pasando, no importa dónde estemos, las cosas que vivamos, yo creo que al final debemos buscar la manera de mejorarnos constantemente. Hacer buenas amistades, porque, como dicen los abuelitos, me gusta preguntar a los abuelitos esto, y al final ellos se arrepienten de dos cosas. Primero, de no haber conocido a mucha gente, y segundo, de no haber hecho las cosas. La gente, cuando llega vieja, sufre más por no hacer algo que por hacerlo mal. Entonces, hagan lo que tengan que hacer, disfruten, sean autodidactas, despierten el maestro interno que vive aquí, ¿no? Vivan la experiencia y pues digo, al final de cuentas esa es la clave, y traten de ser felices, que es lo único que nos hace. Yo creo, como dice mi hermano, como dice Julio, al final de cuentas yo doy gracias por haberlos conocido, y no lo digo en el sentido de cliché, ¿no? De gracias por haberlos conocido, sino, ¿no? Simplemente porque realmente han aportado a mi vida. Tú eres una persona que yo nunca he olvidado, y así en 50 años me pudiste haber dicho, ¿te acuerdas de Ronald? ¿Cómo no voy a acordar de Ronald? Y es alguien que pues va a estar siempre presente en nuestras vidas, y que ese granito, y que pues somos gracias a ustedes. Yo soy gracias a ustedes.
Yo creo que así es la vida. Entonces, gracias por la invitación. Siempre ha habido como esa inquietud de decir, bueno, de platicar, y me dijiste una plática como las de Coffee Beans. Dije, bueno, ¿de qué platicábamos Coffee Beans? Pero era más ese proceso de socrático, la mayéutica, de decir, ves que Sócrates salía y le decía, tú, ¿por qué crees en Dios? Y, no, pero es que, y empezaba y sale la verdad. Y a partir de este podcast, espero que te dé luz y que le dé luz a mucha gente, porque tienes una gran audiencia y alguien por ahí debe estar escuchando. Y a lo mejor puede decir, oye, sí es cierto, ¿no? Y con eso, pues yo creo que habremos dado por bien servida la plática y pues finalmente, pues como te dije, gracias, Ron. Pues ahí estamos para lo que se necesite. Pues muchísimas gracias, hermanos. De verdad les agradezco infinitamente, no solo por estar en el episodio, sino en general por lo que han aportado a mi vida desde aquel momento y hasta la plática del día de hoy. De verdad tengan bien claro, y esto yo lo tengo bastante claro, que ustedes como hermanos de la logia y como guías en su respectivo momento, en los 2 años que estuvieron, bueno, cada uno, me han servido como maestros, como guías, y tal como dices, o sea, yo soy gracias a ustedes y a todos los demás que han conformado una pieza de mi vida en algún momento, pasado, presente y futuro todavía. Espero. De verdad, muchísimas gracias. Tengan bien claro que, o sea, yo siempre los tengo presentes. Muchas gracias. Siempre y de forma positiva. Siempre es agradable recordar y conversar con ustedes el día de hoy. Se me hizo igual de agradable que en aquel entonces, y espero que justo lo tengamos como pretexto para seguir viéndonos. Estoy viniendo a Oaxaca un poco más seguido ahora que antes. Perfecto. Justo porque estoy procurando retomar un poco más este contacto que creo que perdí un poco durante mis 20s porque me concentré demasiado en trabajo. Y ahora en mis 30s creo que estoy retomando un poco más la importancia de las relaciones interpersonales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco un chingo. Los quiero un chingo, hermanos. Recíproco. Y finalmente, díganme cada quien, por favor, una canción que les dé el mood de esta conversación. Ah, caray. No, sí, la pones muy difícil. Sí, yo sé a todos. Ya sé, güey. Échala. Esta canción, se echan su cigarrito, te despejan de las cosas, se llama Bachas de Chocloc. Ah, cabrón. Ah, caray. Bachas de Chocloc. Suena muy inspiradora. Suena a reggae. Sí. Ahí lo pones al final de tu podcast. Okay. Es reggae, claro que es reggae. Claro. Pues yo no tengo una, entonces comparto la... Nos quedamos con Bachas. Nos quedamos. Ok, nos quedamos con Bachas. Muy bien. Pues listo, muchísimas gracias, hermanos. Gracias, brother. Y ¿es cuánto?